A veces es difícil y no entendemos cómo sanar esas heridas emocionales, pero ¿qué son heridas emocionales en realidad? Todas estas consultas ya nos las va a dar nuestra especialista, la doctora Alba Roni. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Willy. Y bueno, un tema súper interesante, ¿verdad? Porque todos traemos una herida en algún momento de nuestra vida, ya sea nosotros o conocemos a alguien muy cercano, un ser amado que trae una herida emocional. Y esas pues son traumas, dolores, duelos, situaciones muy difíciles en las que la persona a veces no sabe digerir la situación y comienza a tener inestabilidad emocional que más adelante puede pasar una factura bastante fuerte cuando no se curan, ¿verdad? Entonces es bien importante comprender que a veces nosotros desde niños traemos diferentes maneras de ser criados o diferentes experiencias y a veces creemos, los padres creen que los hijos no traen heridas y muchas veces traen heridas del abandono, heridas del rechazo, heridas de la injusticia, traen un sinnúmero de heridas que a veces la persona dice, pero si yo nunca te dejé, y a veces el hecho de que a veces estén en la familia, pero no presten atención, pero la descalifiquen, hay cosas injustas que a veces pasan y los padres dicen, se les va a olvidar, y no se olvidan. Entonces, cuando traemos heridas o hemos traído ciertas experiencias traumáticas, dolorosas, cuando estamos adultos tenemos que hacernos responsables de eso. Muchas personas dicen, yo trato de olvidarlo para que no me duela. Eso no funciona. Eso es como tener un cáncer o una herida sucia y de repente ponernos un tape encima. Eso no va a funcionar porque por dentro va a ir carcomiendo y en algún momento puede llegar a tener una explosión de ansiedad, de depresión, de bipolarismo o de cualquier otro trastorno que está relacionado a esa herida. Tiene que ver con traición, con humillación, con abandono, con alguna situación de rechazo, de vulnerabilidad, doctora, todo lo que son esas debilidades, problemas emocionales, violencia, violaciones incluso. Violaciones, entonces, exactamente. ¿cómo hacer y cómo determinar? Porque eso conlleva también a depresiones, doctora. Claro. Hay una cantidad importante de circunstancias a los que nos llevan. Ok, yo creo que es bien importante primero sanar por una gran cantidad de resultados que pueden haber. Muchas personas, por ejemplo, me dicen, doctora, yo tengo un grado de ansiedad, de repente estoy viendo la televisión y yo siento que no puedo respirar y que me tiemblo mucho y que de repente siento una inestabilidad, que algo terrible va a venir y con un acelere horrible. Y a veces no nos damos cuenta que son heridas no sanadas. Me dicen, no, pero yo he tenido una vida normal. El subconsciente, una cosa es consciente. Yo me doy cuenta de lo que está pasando en cada momento. Y guardo en esa bodeguita que le llamamos el subconsciente una cantidad de información que a veces no estamos claros qué hay ahí a través de toda nuestra vida. Entonces, cuando hemos tenido heridas que no hemos sanado y le hemos guardado y le hemos tratado de olvidar, vienen nuevas heridas que se van acumulando y se reciclan para explotar ante situaciones como la depresión, la ansiedad o cualquier otro tipo de trastorno. Trastorno alimenticio, trastorno a veces sociales o trastornos emocionales fuertísimos. Entonces es bien importante, cuando nosotros tenemos heridas y revisamos y decimos, ok, ya voy a aceptar que tengo una situación que voy donde el psicólogo, donde el psiquiatra. El primer paso es aceptar que tenemos un problema. Segundo, identificar las heridas con nuestra historia. ¿Qué pudo pasar en mi vida que tengo o estoy reciclando heridas una tras otra? ¿Qué sentimiento de injusticia tengo? ¿Qué sentimiento de culpa? ¿Qué miedo estoy guardando? ¿Y por qué? ¿Dónde se originó? ¿En qué momento explotó de una manera fuerte que he venido pensando en algún momento que estoy platicando? Conecto con ese dolor que tengo en mi pasado o en mi historia o en mi subconsciente. Porque lo que pasa es que a veces hay estímulos externos que conecta y dice, de repente veo a alguien y me da un rechazo y me da una cólera y me da hay algo ahí que pude haber guardado y no me doy cuenta. O de repente estoy en una situación o en un lugar y me entra una tristeza espantosa o me entra un miedo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué elementos hay en ese sector, en ese lugar o en esa situación que conecta con esa emoción que yo guardé? Entonces, una de las cosas importantes es revisar la historia y ver en qué momento yo tuve la primer crisis, qué me detonó eso. Correcto. Otra de las cosas, además de identificar, es
hacer todo un proceso como una vez que identifico, veo quiénes son las personas que pudieron causarme esas heridas, comenzar a perdonar no por la persona, o sea, no sé si la persona lo merezco o no, no es por ella, no es por él, es por mí. Yo me merezco ser feliz. Y si yo no suelto a la persona que me hirió, me va a seguir hiriendo, porque aunque la persona físicamente no esté, yo cada vez que lo recuerdo lo traigo a colación y lo tengo presente en mi vida. Entonces, cada vez que esa persona esté en mi vida emocional, voy a sentir ese dolor permanente, porque estoy sintiendo que la persona me está hiriendo, aunque haya sido una vez en el pasado, siempre lo voy a tener presente. Entonces es importante soltarlo para sanación, para mí, no por él, no por ella, y doctora, por mí. Perdonar es tratar de soltar, como usted dice, pero no quiere decir que va a regresar a tener ese contacto, esa relación con esa persona que siente que le hizo daño, pero sí perdonar por sanación propia, emocional. Es que perdonar no significa continuar una relación con nadie. La persona no perdona para quedar en conexión, al contrario, perdona para soltar a la persona, para que no me siga hiriendo su presencia. Entonces, cuando yo perdono, yo le digo, ¿sabes? No me debes nada. Ya está saldada, ve, andate. Una vez que yo suelto a la persona, eso es como, a ver, pasa alguien con tantas latas, ¿verdad? Consigo, y de repente pasa cerca de mí y me hiere. O sea, y de repente dice, ay, ¿sabes qué? Discúlpame, Albarroni, no me di cuenta a qué hora te herí. Sí, yo puedo entender que tenías tanta lata encima, mucha gente anda tanto veneno, tanto resentimiento, tanto dolor, anda tanta lata que va hiriendo a la gente. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo entiendo que tengas tanta toxicidad, tu historia es terrible, lo que vos querrás, pero te dejo ir, ¿para qué? Para enfocarme en mi herida. O sea, una vez que yo suelto, yo a la persona que me hirió, comienzo a ver cómo sano mi herida, qué cosas o cómo yo me expuse también. El autoperdón es sumamente importante. Perdonarme a mí misma o a mí mismo por lo que yo permití en mi vida. O sea, cómo me expuse. Otra de las cosas, una vez que yo me doy cuenta, comienzo a perdonarme a mí, a sanar, a darme una plática diferente de cómo a veces la guardamos, porque eso es bien importante, cómo percibí en este momento el odio, la maldad de esa persona que me hirió. Entonces, cómo yo lo guardo como con resentimiento por la plática que yo tengo de mí misma o de mí mismo. Entonces, si yo me digo, me quiso hacer daño, es una persona mala, automáticamente recordemos cómo funciona la mente. De ese tipo de plática interna que yo tengo, creo la película de terror o de tristeza o de dolor que yo misma me termino creyendo, y esa película me da emoción, una emoción negativa de dolor, de miedo, de rabia, de frustración. Claro, o sea, en el momento tiene todo el sentido, pero cuando yo ya me empodero de mis emociones como adulta, yo necesito comenzar a pensar que de toda esa plática estoy tomando la posición de víctima y hasta dónde yo estoy tomando la posición de adulta para hacerme cargo de mis emociones y sanar. Cuando yo digo, no, es que la Odilí me lastimó, y entonces yo responsabilizo a Odilí no puede hacer nada por mí. O sea, la única persona que puedo sanar por dentro soy yo. Entonces es poder tener la humildad de entender que somos vulnerables y que nos equivocamos a veces de cómo nosotros mismos creamos esa película mental totalmente tóxica adentro de nosotros, y cambiar esa plática con nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos unos mensajes de texto a través de nuestras páginas en Facebook. Doctora, muy buenos días. Mi novia me dice que está confundida y que está sintiendo cosas por su ex, y a los 3 días me dice que ya no está confundida. ¿Qué debería hacer? Me encanta su programa, nos dicen por acá. Muchísimas gracias. Yo creo que es bien importante que si ya el amor tiene un signo de interrogante, es hora de decir adiós. Porque el amor no puede dudarse. Si se dudó, ya no es amor. Ya puede haber apego, costumbre, comodidad, cariño, otro tipo de afecto, pero amor no es. Porque el amor no se duda. Y más si todavía están en noviazgo. Entonces, y si hay una sombra del pasado, ella necesita cerrar ese capítulo para poder abrirse a uno nuevo. Correcto. Muy buenos días, doctora. Mi marido fue criado en una relación de su padre y madre muy problemáticos, abuso físico, verbal y de todo. Su mamá tuvo que dejarlo para irse a trabajar. Ahora mi marido es bien agresivo, verbal conmigo y con todas las mujeres que ha tenido, y un genio que se gasta, mal carácter, que se le mantiene, como que puede dejar
cómo puedo dejar ir a esta persona porque siento que me está haciendo mucho daño. Muy buenos días, bendiciones. Mi mamá falleció hace 6 meses y yo siento que pienso cosas negativas. Muy buenos días, es parte de los mensajes que tenemos, doctor. Ok. Una de las cosas importantes es entender el ciclo, lo que es el trastorno o el síndrome de la violencia. Cuando ya hay agresión verbal, emocional, a veces económico, sexual, cualquier tipo de agresividad, es comprender de que a veces eso genera tanta adrenalina que la persona víctima le cuesta muchísimo soltar. Pero es importante que mientras esa persona no se vaya, la otra persona no va a sentir que perdió nada por esa conducta. Y es importante poner límites. O sea, hasta dónde yo permito que me lastimen y hasta dónde yo necesito buscar ayuda para que esa adrenalina que me genera el conflicto comenzar a trabajarlo como cualquier adicción, porque se vuelve como una situación adictiva. La persona dice, me hace daño esta relación, no debería estar aquí, pero no sé por qué no la puedo soltar. Y correcto, es por el impacto emocional y el impacto de adrenalina y serotonina dentro de mi cerebro que se me vuelve adictiva y siento en algún momento esa necesidad de continuar en esa relación. Es bien importante que usted se ponga primero, busque ayuda, identifique qué es lo que está, qué apegos tiene usted o qué carencia que usted está queriendo llenar con esa persona o quién representa a esa persona en su niñez. Correcto, ya prácticamente cerrando, pero hay un comentario que queremos y queremos dejar desapercibido. Yo tengo depresión por maltrato de mi ex marido y ahora mi niña está pasando por el mismo problema, tiene 6 años y me dice que se quiere matar y es más, eso me afecta más. Tristemente, la violencia y los traumas no desaparecen si no se curan. Eso es mentira. O sea, la gente puede decir, no, yo ya lo superé. ¿Cómo sabe que usted ya lo superó? Si hablamos de eso, usted no está llorando, usted ya no tiene rabia, usted ya no tiene tristeza, usted ya no lo impacta o no la impacta recordar y poder pensar como que estuviese pasando y recordar todo con toda la nitidez posible. No hay una reacción emocional. Si eso está así, tiene razón. Si lo puede platicar abiertamente. Pero si yo lo quiero bloquear, es porque todavía duele y no quiero enfrentarlo. Y todavía puedo estar en la etapa de la negación de ese proceso de duelo que toda persona vive en los traumas. Entonces, correcto, y es bien importante que usted lo sane primero para poderle ayudar a su hija. No es al revés, no es que yo le voy a enseñar a mi hijo, le voy a llevar a donde el terapeuta a ayudar, porque cuando esa niña regrese a casa, vuelve la fuente más importante, son los padres, vuelve a verme a mí inestable y automáticamente ella va a volver a retroceder y la voy a volver a meter al hoyo en vez de ayudarla a salir. Gracias, doctora Albarroni. Ahí vemos los números de teléfonos en pantalla. Si esa persona, si necesita alguna consulta, ahí está. Escríbele a la doctora Roni con muchísimo gusto. Yo sé que le va a dar esa orientación que usted está necesitando y que sea Dios también guiándole para el consejo idóneo para esta menor. Amén. Y que Diosito les ilumine y cuide su corazón, que es lo más importante, ¿verdad? Hacemos una pausa y volvemos.